Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. Hola a todos. Bienvenida a todas. Pues hoy tenemos el gusto de estar con la licenciada Rocío Medrano, que es una activista de los derechos de los niños desde hace mucho, mucho tiempo y ahorita ya lleva 7 años dedicándose a la alienación parental. Ella es abogada de la Ibero, tiene una maestría en Derecho Parlamentario por la Universidad del Estado de México. Como les comentaba, ha estado en alienación parental desde 2014 y también es la autora del libro Mi Vuelo. Participa con la asociación Mil Pelotas para Ti desde hace 4 años y también escribe su blog sobre todos estos temas, es el blog de Rocío Medrano. Rosy, un gusto tenerte por aquí, muchas gracias. Hola, y bueno, bienvenida, Rosy. Bienvenida a todos, bienvenida, Rosy. Artemis Revista Digital, a todas sus extraordinarias creadoras, buenas noches. Es Buenas un gusto noches. estar con ustedes. Los temas que están compartiendo a través de su revista son de un gran impacto social, de un gran interés y de crecimiento personal, por lo que les agradezco enormemente la invitación a formar parte de su programa. Un hombre, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Empecemos con un tema que da para mucho y que seguramente será muy polémico. Y bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que estar como aclarando es, Rocío, cuéntanos qué es la alienación parental. Voy a empezar por decirles 2 datos muy importantes en virtud de los temas que han estado inquietando y de los comentarios que a raíz de que se anunció el programa este miércoles 21 de abril y su transmisión a las 8 de la noche. Las inquietudes que ha tenido la gente es que este tema existe o no existe, que la alienación parental es un invento, que la alienación parental es un concepto creado, que no tiene razón de ser. Bueno, vamos a partir de una circunstancia que es excepcional. El día 29 de junio del 2018, la Organización Mundial de la Salud va a reconocer el término de alienación parental como válido, con una especificidad. A partir del año de 2022, va a dar a conocer de qué manera se van a elaborar los exámenes psiquiátricos o psicológicos para que se pueda validar el grado de alienación parental que tenga una niña, un niño o un adolescente. Por otro lado, hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia del 5 de octubre de 2017. Este fallo es de la sentencia 11/2016, que es una controversia constitucional que promovió el Estado de Oaxaca porque el Estado de Oaxaca pedía que no se perdiera la patria potestad a raíz de la alienación parental. La determinación de la Suprema Corte de Justicia es importantísima, porque la Suprema Corte de Justicia dice, de acuerdo, no se pierde la patria potestad a raíz de la alienación parental, no obstante que yo como Suprema Corte de Justicia y a raíz de que me doy cuenta de todo este fenómeno social, a partir de este momento reconozco el término como válido, alienación parental. Ahora, a mí me gustaría que hagamos un poco de historia y que hagamos varias reflexiones aprovechando este espacio de comunicación. En primer lugar, me gustaría hablar con ustedes de que la alienación parental es un daño psicoemocional extremo a las niñas, niños y adolescentes. Hay un gran debate entre que si el daño se le produce al padre o si se le produce a la madre. Hay grupos feministas radicales a quienes respeto que han hecho postulaciones porque la alienación parental daña los derechos de las mujeres. En ese sentido, yo quiero ser muy enfática. En primer lugar, soy defensora de derechos de niñas, niños y adolescentes. En segundo lugar, la ponderación jurídica a nivel internacional y a nivel nacional es que donde estén en juego los derechos del padre o de la madre o de un hombre o una mujer,
prevalecerán y se ponderarán los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En ese orden de ideas, hoy por hoy se deben de pedir dos circunstancias cuando se llega a los tribunales familiares: que donde estén involucrados niñas, niñas y adolescentes, se juzgue con perspectiva de infancia, por un lado, y por otra parte, que se utilice el protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia en casos donde intervienen niñas, niños y adolescentes. Me gustaría decirles que como investigadora, como abogada y también como escritora, yo he estado tratando de encontrar pistas que nos ayuden a encontrar soluciones viables y soluciones jurídicas, pero sobre todo soluciones mediáticas, para que evitemos ese daño psicoemocional tan grave que se les genera a las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, pues uno de los grandes avances que tienen nuestros marcos jurídicos son los derechos humanos. Y quisiera yo hacer un poco de historia, empezando porque hay un antecedente muy interesante de lo menospreciado que han sido las niñas, los niños y los adolescentes, que en ese entonces hablaríamos únicamente de los niños. Hay un antecedente en el siglo XIX de un chico que es adoptado por una pareja norteamericana. Esta pareja norteamericana lo adopta y un buen día se enteran de que el padre y la madre de este chico estaban en prisión y eran delincuentes, y ellos no lo pudieron tolerar. Lo que hacen, porque ya había una adopción de por medio, es que a este niño le ponen una golpiza pensando que lo habían matado, lo tiran a la calle y, como siempre, hay un alma caritativa que se encuentra a este chico, se da cuenta que está muy golpeado, pero lo más importante es que se da cuenta que está vivo. Lo salva, lo lleva con las autoridades, y al llevarlo con las autoridades, comenta lo que pasó, comenta la circunstancia bajo la que se lo encontró a esta criaturita, pues bueno, un niño de 10 años, una persona indefensa, y el juzgador le dice, pues sí, está muy mal, efectivamente lo golpearon terriblemente, pero yo como juzgador no puedo hacer nada, no puedo generar investigaciones, no tengo una ley que lo pueda avalar. Entonces, esta persona dice, bueno, pero si aquí hay leyes defensoras de la protección animal, ¿cómo es posible que no haya leyes que protejan a este niño? Bueno, Y Claro, acude claro. a las leyes que protegían a los animales hasta que logra, a través de esos resquicios, hacer que se le protegiera a este niño. Desde luego, este niño narra las aberraciones de las que fue objeto. Posteriormente, este es un antecedente, ¿no? Voy a hacer como una pequeña línea de tiempo, aunque en esa línea de tiempo hay muchos años que van pasando. Tenemos también, entre los antecedentes que hay, pues los derechos del hombre reconocidos, ¿no? A nivel internacional. Posteriormente vamos a tener que, después de la terrible confrontación y las grandes pérdidas y las debacles que vivió la humanidad posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues se trata de buscar cómo las naciones se pueden reconstruir y cómo se pueden reconstruir a las personas. Ahí tenemos el primer antecedente, que es la Carta de las Naciones Unidas. Esa carta tiene 3 documentos muy importantes. Va a ser uno, la Declaración de las Naciones Unidas. La siguiente es el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ese ínter se reconocen los derechos del hombre. Incluso hay muchas mujeres, o sea, podemos ir generando 2 hilos conductores. Por un lado, pues está todo ese activismo de las mujeres, que es muy loable, porque la realidad es que tras el patriarcado que ha venido de generaciones y desde la historia del derecho romano, en donde pues los derechos de cualquier otro ente de la familia eran prácticamente las personas propiedad del pater familia, bueno, pues hay toda una evolución en el derecho. En ese orden de ideas se van a encontrar pues todos los derechos de las mujeres, pero llega un punto donde dicen, bueno, ¿y qué pasa con los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes? O sea, podemos encontrar pequeños hallazgos, porque al final del día la Declaración de los Derechos del Hombre encierra un reconocimiento a la dignidad humana en general. Y si hoy hiciéramos una reflexión, pues bueno, cualquiera de nosotros, o incluso en la especificación del castellano, dijéramos
humanos, bueno, pues se reconoce a las personas y nos imaginamos a todos. Sin embargo, en países como el nuestro y en muchos otros países del mundo, donde las personas en muchas circunstancias están invisibilizadas, la Organización de las Naciones Unidas toma la decisión de decir, tenemos que crear a través de mecanismos específicos el reconocimiento a cada persona. En ese orden de ideas, fíjense que las naciones se ponen de acuerdo hasta 1966, o sea, estamos hablando de que la Segunda Guerra Mundial acaba en 1945, la Declaración de los Derechos del Hombre es en 1948, aquí se forman 3 bloques muy interesantes. Por un lado está el bloque de los países capitalistas, por otro lado está el bloque de los países de la URSS, con el encono entre el tratado que cada uno quería defender, y los países no alineados, de los cuales México va a formar parte. Hoy por hoy, yo les quiero comentar que yo considero que ese no alinearse de México, o sea, como no querer partido o querer tener una postura neutral, pues hoy por hoy podría yo considerar como abogada que eso también nos ha llevado a vivir un rezago muy importante en los derechos humanos. Posteriormente viene el reconocimiento de los derechos de las mujeres, viene la formación de la CEDAW, hasta me voy a 1989. En 1989 existe la primera convención que va a reconocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que es la Convención de los Derechos del Niño. Es un documento importantísimo. Ahora bien, hay también por ahí otro antecedente que quiero hacer la ponderación. En 1975 va a ser bueno, espérenme, ahí no me hagan mucho caso de la fecha, pero cuando se da Beijing, que es más adelante. Pero por ahí donde nacimos nosotras. Bueno, pero... Entonces, por ahí rodeadito. Fue ahí la fecha, pero el gran reconocimiento, el gran avance de Beijing es que se habla de la mujer. Y entonces se empiezan a decir, no, somos mujeres. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de mujeres. Pero al final dicen, aquí se trata de defender los derechos de las mujeres y las niñas. Este es un avance fundamental. Claro. ¿Por qué? Porque hasta 1989, si bien se van a reconocer los derechos del niño y de la niña, en donde tenemos que hablar de salud, de alimentación, pero ahí hay una parte que debe de llamarnos la atención, el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque hoy por hoy seguimos diciendo, pues que estudien los niños, las niñas no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se sigue cercenando a las niñas. Entonces, estos antecedentes de los derechos humanos son muy importantes porque para el 2011 va a venir la gran incorporación, que además es un parteaguas en el sistema jurídico mexicano, en donde se incorporan a nuestra Constitución los derechos humanos en el artículo 1, el 10 de junio de 2011. Y este reconocimiento de los derechos humanos necesariamente va a generar otros cambios. Posteriormente vendría la incorporación del interés superior de la infancia y el artículo que nos va a llevar a salvaguardar todos los intereses y la gama de derechos de los miembros de las familias es el artículo 4 constitucional, independientemente de que el derecho a la no discriminación esté en el 1, independientemente de los derechos que también se salvaguardan para todas las personas en nuestra Constitución. Este antecedente de la incorporación de los derechos humanos en nuestra Constitución es fundamental porque vamos a poder hablar de ver a los miembros de las familias en su individualidad. Es decir, vamos a hablar del hombre, la mujer, hoy reconocido también el matrimonio homoparental, que también es importante su reconocimiento. Posteriormente podemos decir que vamos a hablar de las mujeres y los hombres ancianos, de la primera infancia, que son las mujeres y hombres bebés. Vamos a hablar de las niñas, de los niños y a la vez de las mujeres y de los hombres adolescentes, en donde abarquemos todo ese abanico de seres que existimos en la humanidad. Una vez que se dé esta incorporación y que se dé el reconocimiento del interés superior de la infancia en el artículo 4 constitucional, pues lógicamente va a empezar ese gran avance de empezar a velar y de ponderar los derechos de las niñas, niños y adolescentes
como lo dije en el inicio de la charla, sobre los derechos de la madre o del padre o bien de la persona que los esté cuidando, porque en muchos casos no circunscribimos a los progenitores, sea madre, sea padre, pero yo les estoy hablando de que hay parejas homoparentales, pero además hoy por hoy se reconocen muchas familias, muchos tipos de familia. Nuestro derecho ha reconocido 11 diferentes tipos de familia. Incluso tras el COVID, pues hay muchas niñas, niños y adolescentes que han quedado en la orfandad. Sí. ¿Y quién los va a cuidar? ¿El abuelito, la abuelita? Y si también murieron, una madrina, un padrino, van a tener que ser enviados al DIF. En fin, nos vamos viendo bajo toda esta escala de circunstancias. Al mismo tiempo que se da este avance en los marcos jurídicos de las niñas, niños y adolescentes, es importante mencionar que en 1973, bajo el gobierno de Luis Echeverría, va a haber el primer avance en materia familiar en el derecho mexicano. Al mismo tiempo que se reconoce también en ese artículo, años después, los derechos igualitarios para el hombre y para la mujer. Y ahí vamos, ¿no? Cada quien en ese debate y en ese reconocimiento de sus derechos. Y es importante mencionar que hubo una gran reforma para el 2008. En el 2008, en la Ciudad de México, bueno, desde el año 2000 va a haber una importante reforma en la Ciudad de México. En esa reforma se va a reconocer que el derecho familiar que está en el Código Civil va a ser, me parece que es del artículo 1 hasta el 700 y pico, no soy específica, si alguien quiere el dato se lo puedo dar. Y ese avance es muy importante, independientemente de que recuerden ustedes que la Ciudad de México hoy en día tiene su constitución. De ahí me gustaría partir a un segundo punto, al derecho familiar. El derecho familiar es, hay quienes lo consideran, muchos catedráticos de la UNAM consideran que es un tercer derecho, es decir, tenemos el derecho privado, el derecho público y quieren hacer el derecho social en donde la familia forme parte. Sin embargo, es un debate que lleva muchos años. Hay quien dice que no, que el derecho familiar debe de formar parte exclusivamente del derecho civil. En mi caso, como abogada postulante, creo yo que en efecto el derecho familiar tiene aristas que bien podrían ser en beneficio de la sociedad, importantes de considerar para hacerlo, aparte de todas las otras ramas de derecho, además de que es importante generar la especialidad en el derecho familiar para quienes defienden los litigios y para muchas otras áreas. En ese sentido, hay un derecho que va a generar un gran cambio en la vida y en las dinámicas familiares, que es al derecho al divorcio. El derecho al divorcio se va a ver como wow, ¿no? Como el hit de que hoy tengo, ya tengo derecho al divorcio. Yo creo, honestamente, que el derecho al divorcio ha existido siempre, ha existido la separación, porque incluso quienes practican determinadas religiones, pues muchas religiones reconocen, dan por válida esa separación cuando la gente no puede convivir. Yo creo que uno de los grandes cambios que hay no es precisamente hablar del derecho al divorcio como tal, sino que el hablar hoy por hoy del derecho al divorcio es que da pie a formar una nueva pareja. Y ahí es donde empiezan ya los debates más ríspidos. Claro. Además del gran cambio que hay en toda la dinámica de las economías familiares y en el sentido también de que no nada más es la realización profesional de me voy a trabajar. Bueno, en muchas familias tenemos que decirlo claramente, o se van a trabajar los dos o no hay manera de que salgan adelante. Claro. Después de la pandemia, pues yo creo que está también más complicado. Claro, claro. Va a aumentar la estadística. Exactamente, basta con ver las estadísticas. ¿Te parece bien si hacemos una brevísima pausa para ir respondiendo dudas que están surgiendo entre quienes siguen esta transmisión y a quienes les agradecemos muchísimo? Nos pregunta Víctor Hugo Martínez, ¿qué se puede hacer legalmente ante la situación que tú estás planteando? El que no esté reconocida, ¿no? Todo a eso voy. Entonces, bueno, acabamos hasta este punto. Esos son los avances que hay en alienación parental. Esos son los cambios a muy grandes rasgos que hay en materia familiar
en la Ciudad de México. Quería yo comentar también que cuando se habla de derecho familiar es una materia local y hay muchos cambios que se han querido dar a nivel familiar, a nivel federal, y esos cambios pues son a tole con el dedo, porque no tienen a dónde aterrizarse. Entonces, cuando oímos, ¿sabes qué va en materia familiar? Hay un cambio federal, pues nada más los oímos, porque no hay jueces federales familiares, por ejemplo, ¿no? Entonces, con todos estos antecedentes, hay también una gran reforma que va a ser el reconocimiento de la violencia familiar. Entonces, se reconoce a la violencia familiar. Posteriormente, en el 2014, se legisla sobre alienación parental por primera vez con un enorme debate en la materia. Se legisla, más o menos va a tener un lapso de reconocimiento en la Ciudad de México de 10 años, y en el 2016 viene una fractura con el caso de Mireya de San Jerónimo, que ante la pérdida de la patria potestad o la custodia de sus hijos, decide ella suicidarse y matar a los 3 niños, y esta va a marcar un parteaguas en un antes y un después. ¿Por qué razón? Porque se deroga la alienación parental de la Ciudad de México. Esta materia, este tema específico de la alienación parental está reconocido en unos estados y en otros no. Pero aunado a que la materia familiar es local, pues bueno, todo depende cómo se vaya el trabajo que hagan los abogados. Ahora bien, ya respecto de bueno, hasta ahí acabaría parte de mi ponencia. Me gustaría hablar de cuáles son los derechos que debemos de reconocer, y empiezo a responder las preguntas, que debemos de reconocer de las niñas, los niños y los adolescentes. La gama es muy amplia, el abanico es muy grande. Entonces, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es del 2013 y cada estado tiene su ley. En ese sentido, la ley de la Ciudad de México reconoce derecho a la vida, derecho a la supervivencia y el desarrollo, derecho de prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, derecho al descanso, al juego y al esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamientos, conciencia, religión y cultura, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho de participación, derecho a asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica, acceso a la justicia y al debido proceso, derecho a recibir protección especial cuando se encuentre en situación de discriminación múltiple. Con estos dos últimos, que acabo de leerles, yo terminaría esta ponencia y me concentro en las preguntas. Derecho a la seguridad jurídica, acceso a la justicia y al debido proceso. En la alienación parental hay una violación permanente a este derecho de las niñas, niños y adolescentes. Derecho a recibir protección especial cuando se encuentre en situación de discriminación múltiple. Desafortunadamente, los niños y las niñas y los adolescentes que se ven involucrados y atrapados en la alienación parental son niños tristes. Son niños, muchos de las personas que tienen este padecimiento los han calificado como niños rotos. A mí ese término no me gusta porque los rotos... Pero explica. No, pero es muy, pero porque creo tu que es muy alma fuerte, claro. Es lo que tratan de decir. Entonces, pues la discriminación que viven es terrible y yo sí creo que como sociedad tenemos mucho que hacer al respecto, y si bien no está mucha gente de acuerdo en la alienación parental, yo pido que se respete. Claro. Porque el extremo de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes es un drama, y un drama social y mundial globalizado terrible. Muchas gracias. Oye, Rocío, bueno, antes de que empecemos con las preguntas, comentábamos algo antes de conectarnos, que siempre hay como un previo y ahí sale el chisme, que en realidad muchos de nosotros hemos estado quizá en ese lugar en donde estamos cometiendo un daño a nuestros hijos y no necesariamente somos conscientes, ¿no? Entonces,
cuando hay un divorcio, sobre todo cuando hay divorcios complicados, cuando hay una separación en donde una de las partes no quiere o X, hay muchas situaciones en donde empieza el jaloneo y siempre están de por medio los niños, pero es una línea, como decías tú, es una línea muy delgada, es una línea en donde no sabes cuándo eso es sano y de repente deja de serlo, ¿no? Sí, mira, yo creo que ahí tenemos una percepción equivocada de lo que son los tribunales. Los tribunales son lugares que reconocen derechos y reconocen acuerdos. Y hoy por hoy, el derecho de familia, muchas personas han pretendido que el juez y la jueza sean psicólogos, sean Claro. todólogos, sean el papá o la mamá juez que ponga en su lugar al fulanito o a la fulanita que no entiende. Según convenga, No, ¿no? es que no entiende. A ver, perdón, es que si dejaste de tener algo en común, no es que entiendas o no entiendas, respeta. Ahora bien, yo creo, porque vi el programa que ustedes transmitieron y quiero decirles que los compartí y que me pareció extraordinario el programa sobre divorcio. Muchas Yo gracias. creo, y lo he dicho categóricamente con muchas organizaciones y con muchas personas, hoy hemos abusado del divorcio. El divorcio durante muchos años fue una excepción y por eso es que yo soy reiterativa. Es cierto, la gente tiene derecho a separarse, pues bueno, el desarrollo de mi personalidad ya no florece, yo ya no puedo más en un matrimonio y me tengo que separar, me tengo que ir. Claro que lo puedes hacer, tienes ese derecho de partir. Sin embargo, hoy por hoy, a la primera de cambio, le huelen los pies, divórciate. No cocina Claro. bien, divórciate. No me da suficiente dinero, no me puedo comprar la bolsa que yo necesito, no traigo el coche del año, divórciate. O sea, hoy por hoy, hace poco, una vez que yo empecé a poner a compartir el que venía a este programa, hubo mucha gente que me compartió valores fundamentales. Decían, bueno, ¿qué pasó? Hay toda una generación que crecimos con los abuelos, con las abuelas, con el papá, con la mamá, con un sentido en común y con una idea de familia. Indudablemente que había una sola familia tradicional. Acepto que hoy hay otros tipos de familia. Claro. De ahí a que todas las familias se tengan que terminar porque es una moda, de ahí a que cosifiquemos, yo he dicho que este problema de la alienación parental tiene que ver con el mundo globalizado. Así es, hubo un punto donde todos nos materializamos, donde entramos a una situación de economía, en donde los hijos y las hijas también tuvieron un signo de pesos. Y una de las situaciones que pasan en los tribunales familiares y que yo lo he palpado personalmente es o me das pensión alimenticia de tanto o no vuelves a ver a los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién tiene derecho a hacer esto? Claro. ¿Por Sí, qué? no se vale usarlos como moneda de cambio. O sea, no está bien hacer esto. No está bien. Como Entonces, ves. yo creo que ahí es donde podríamos ir como haciendo pequeños ganchos de cómo se empieza a gestar la alienación parental. Si ustedes se fijan, son intereses adultos. No son intereses de las niñas, ni de los niños, ni de los adolescentes. Ellos quieren al padre y a la madre. Ellos Claro. quieren a los dos. Claro. Y una vez que intervienen los tribunales, y cuando hablo de los tribunales me refiero a todo el aparato judicial. Desde que vas a presentar tu demanda, vaya, desde el personal de intendencia hasta el personal de vigilancia, secretarios de acuerdos, secretarias, quienes sacan las copias, jueces, juezas, magistrados, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Hay obviamente hay un exceso de trabajo en todas estas personas. Nos dicen que reciben más de 2,000 asuntos. ¿Ustedes creen que una persona tiene la capacidad de decir, este es el expediente de la niñita Luisita Reina y pues a ver, vamos a ver cómo la ayudamos? Claro que no. A ver, estos señores que pasan, fulanito, ya lo... Entonces, ahí es donde hemos ido perdiendo ese sentido de dignidad humana. Pero yo soy partidaria de pensar que si todos somos partes del problema, todos somos parte de la solución. Y que si en un momento dado las personas
decidimos formar una vida en pareja y decidimos formar una familia, hay que buscar en la prevención mucha ayuda. Si ustedes recuerdan, vayan, porque todavía hay muchas abuelitas y abuelitos vivos de personas arriba de los 75, 80, 90 años. ¿Y qué hacían? Iban con la prima, con la tía. No se trata de hacer chismes, ¿verdad? Pero iban y pedían la asistencia de un sacerdote, iban a pedir y pedían la orientación de alguien, escribían una carta, pero no era el quítate y vámonos. Hoy así es. ¿Por qué? Porque si yo aprieto un botón, pues me salen las palomitas del horno de microondas en 1 minuto 30 y tengo mis... Pero no somos así los seres humanos. Claro. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar en qué momento perdimos la dignidad de las personas? ¿En qué momento perdimos nuestra visión? Claro. La pregunta que me hacían ahorita, ¿qué pasa? ¿Qué se puede hacer si no está legislado? Bueno, sí está legislado y en el derecho mexicano siempre va a haber un resquicio y hay que buscar. Es decir, se deroga la alienación parental en la Ciudad de México, que es el 323 séptimus, pero el 323 habla sobre violencia y tiene muchos incisos. Entonces, muchos jueces federales han acudido, después de que se deroga la alienación parental en la Ciudad de México, al 323 quintus. Ahora, hay algo muy importante. Todos estos tratados internacionales que yo les he comentado y que también me hace falta comentar, la sentencia en el caso de Rosendo Radilla, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son muy importantes. ¿Por qué? Porque en el derecho familiar existe la suplencia de la queja. Pero la suplencia de la queja hoy por hoy, es decir, hago mi demanda como salga, al fin que la secretaria de acuerdos o el secretario de acuerdos o el juez, pues van a suplir las deficiencias de lo que yo estoy presentando. No es ese el sentido de la suplencia de la queja. Ese no es el sentido. ¿Por qué? Porque entonces, pues derecho familiar lo ejerce ¿quién? Pues quien se le da la gana. Y nosotros, en la organización en la que yo estoy impulsando los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, ¿qué es lo que hemos visto? Que se presenta Juan de los Palotes y resulta ser que después de 6 meses te dice que está litigando con la cédula profesional del vecino. Esto es gravísimo. Claro. Wow. Y entonces tú le estás confiando a toda una vida, porque el hecho de que llegues a divorciarte no quiere decir que tengas que romper relaciones con el padre o con la madre de tus Claro. hijos. Porque no se rompe, no sé, es algo que te va a acompañar toda la Te va a vida. acompañar hasta el último día de tu vida. Realmente. Hasta el último de tu vida. En muchos momentos, yo a muchos padres, López Portillo en sus libros escribía, en esa casa o en una casa como esa se llevó el acto de amor bajo el que yo fui engendrado, ¿no? Y hay muchos momentos en los que digo, por favor, recuerden el momento del acto del amor en el que engendraron a sus hijos. Claro. O sea, ¿por qué se nos olvidan esos momentos? Pero además, algo muy importante, ¿en qué momento se nos olvida que nosotros fuimos niños? Claro. O niñas. ¿En qué momento se nos olvida que fuimos adolescentes? ¿Por qué se nos olvida? O cómo se nos olvida el amor que tenemos por ellos. También. Porque se supone que es superior, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que cuando tienes un desacuerdo o un divorcio muy, muy difícil, o sea, al final de cuentas, esto no se convierte en algo que tenga que ver con el interés supremo del niño, sino más bien se convierte en una batalla de egos o en una batalla para demostrar hasta el último momento quién tiene el poder de la relación, ¿no? Claro. Digo, es el problema. Y me parece como muy, muy importante esto que estás diciendo, porque muchas veces estas personas que sufren de alienación parental, o sea, digamos que estas personas que han sido, pues, condicionadas a ver a sus hijos o que sus hijos han sido manipulados para que crean una imagen que ellos no, bueno, una imagen distorsionada de lo que son, pertenecen a este tipo de matrimonios donde lo que se juega es el poder. Y al final de cuentas, digo, a mí me parece que es algo como muy importante, digo, nosotros somos un colectivo femenino, pero creo que todas tenemos y conocemos casos, no solamente de mujeres que han sido alienadas por su pareja, sino también de muchos hombres que han sido alienados por esta figura de la madre que se queda con los niños y que usa a los niños como moneda de cambio o como venganza, ¿no? Claro. Una terminación de la relación.
De hecho, ha habido como varias preguntas al respecto y hay una que me parece como muy interesante. Hay una que dice que si realmente tú consideras, pero de verdad no desde la parte profesional, ¿sabes? O sea, quisiéramos saber tu sentir como, o sea, como experta en el área, pero desde tu sentir humano, que dentro de los juzgados de verdad se vigila el bienestar de estos niños y niñas que están siendo expuestos a un tema de alienación parental. Mira, se debiera de cuidar. Si se cuidara, en todos los casos, no tendríamos las manifestaciones que hay abajo de los tribunales de la Ciudad de México, de Chihuahua, de Guanajuato y de otros lugares, de Monterrey, pidiendo justicia de los padres y de las madres. Hay un punto que no quiero terminar ni irme sin que lo toquemos, los centros de convivencia. Así como se ha abusado del divorcio, que debiera de ser excepción, se ha abusado de los centros de convivencia. Los centros de convivencia fueron creados porque, si bien es cierto que no se podían en los casos extremos donde las problemáticas eran muy fuertes, pues imaginen ustedes al juez o a la jueza entre expedientes, personas, etcétera, no podían recibir a los niños para que tuvieran convivencia con su papá o con su mamá. Entonces, de ahí se fue trasladando a otros lugares. Pero estos eran casos extremos y muchos profesionistas de muchos lados, incluso quien es hoy un ministro de la Corte, pugnaron porque hubiera el centro de convivencia como el gran logro. Por ahí pasó la liga para que vean ustedes un video de YouTube y también con el nombre correcto. Me parece que es González Carranca. Este ministro, su madre se vio alejada, distanciada de una nieta. Entonces, oigan, pues hay que crear el centro de convivencia y se crea. Y está bien en un inicio, bueno que se haya creado. Sin embargo, vemos ahí dos cosas que suceden y que son muy comunes. Las problemáticas de una familia que está ocupando un determinado cargo, pues ahora hay que solucionar nuestro problema. A ver, esa mentalidad de solucionar los problemas personales cuando tú estás ocupando un cargo, yo creo que lo que hacen es tener una mirada miope, porque lo que necesitamos es estructuras que resuelvan los problemas y las problemáticas de la sociedad, que son mucho más grandes que nuestras problemáticas individuales. ¿Qué sucede hoy por hoy? Porque también me ha tocado verlo. Se llevó el papá el fin de semana porque era el día que veía a su hija y se cae de la resbaladilla. La mamá ya trae un nuevo novio. Bueno, pues el pretexto perfecto para que el lunes esté pidiendo que se vea a la niña en el centro de convivencia. Pero yo soy abogada. Yo soy enemiga, y lo he dicho, soy enemiga acérrima de los centros de convivencia. ¿Por qué razón? Porque yo como persona no encuentro diferencia entre los centros de convivencia y el reclusorio sur femenil, ni el reclusorio norte, ni el reclusorio oriente, ni encuentro diferencia en Santa Marta, Catitla. ¿Por qué? Porque hubo un profesor de Derecho Procesal Penal que se tomó la molestia de llevarnos a visitar esos lugares. ¿Qué pasa con los papás? Efectivamente, llevan a los niños muy bañaditos, muy vestiditos, pero para pasar a las convivencias hay que revisar que la niña no venga golpeada o que el niño no venga golpeado, cómo trae el pelo, cómo trae las uñas, qué le dieron de comer. Ahorita ya se puede, me parece que tomar fotografías en la Ciudad de México, pero hay mucha gente que dejó de ver a sus hijos permanentemente. O sea, estos papás pasan meses, pasan años sin saber nada de sus hijos, pues lo menos que quieren es una foto. Bueno, pues los peor que criminales. Y todo fue, ¿por qué? Porque hoy se cayó la niña y me diste el pretexto perfecto. Lo mismo exactamente hacen los varones, exactamente igual. A veces esta lucha de poder, nos estaban preguntando, y también creo que es como un tema que vale la pena tocar. Cuando se está llevando a cabo un juicio tanto de divorcio como de pensión alimenticia, sabemos que los niños pueden ser escuchados por los jueces. Existe un recurso que se llama escucha, donde los niños pueden ir a platicar directamente con el juez. Y sobre esta escucha nos dicen que a partir de qué edad, según yo son los 12 años, pero un niño puede ser escuchado por un juez para que pueda decidir que no quiere estar con el papá que tiene en este momento la guardia y custodia. ¿Con quién quiere vivir?
Bueno, simplemente. pueden ser desde que se pueden, o sea, hoy por hoy, que por eso yo fui, por eso es que yo leí este último, inciso, que se los vuelvo a repetir: derecho a la seguridad jurídica, acceso a la justicia y al debido proceso. Hay quien toma esto para los menores infractores, pero no se trata de eso. El derecho de audiencia es un derecho del menor. Y en ese ¿A la orden, edad que sea, Rocío? pues mira, hay jueces que deciden que les lleven a bebés y dicen, bueno, pues es que el bebé no se puede expresar, ¿no? Luego viene el amparo y cómo no se... Pero así como hay jueces malos, hay juezas y jueces muy buenos. Y se dan cuenta desde la forma, digo, ese día lo pueden bañar y lo pueden peinar, pero se dan cuenta desde quién lo lleva cargado, desde cómo le dan el biberón, desde cómo se dirigen al bebé. O sea, hay casos en donde se han llevado a niños muy pequeños y hay niños y hay niñas y hay adolescentes que incluso también han ido pues de 3, de 4 años, apenas si pueden hablar. Pero aquí los casos en donde se ha cambiado la convivencia y ha sido determinante es que, por ejemplo, a la hora que llega el papá o la mamá alienados, los niños corren a darle un abrazo o un beso. Entonces, bueno, pues siempre no es tan malo, ¿no? Ni tan perversa, o dependiendo de lo que se trate. Claro, porque los niños son transparentes. Claro. Por ejemplo, aquí al respecto, Elena Ortiz, la saludamos, nos está comentando acerca de un caso que se dio hace unos días en Oaxaca, donde los niños fueron dados en custodia a la madre, aun cuando se había como visto que la madre tenía una conducta negligente y que los niños gritaban en el juzgado que querían irse con la otra figura paterna, ¿no? O sea, con el padre. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Pues mira, en esos casos hay algo muy importante, hay que ver cada caso en específico. Entonces, habría que ver qué fue lo que llevó al juez o a la jueza a determinar que esos niños regresaran al seno de la madre. En ese orden de ideas, también te diría yo que se me olvidó mencionar que la Suprema Corte de Justicia, me preguntaban que qué es la alienación parental. Bueno, miren a qué horas estoy respondiendo, ¿eh? La alienación parental es un maltrato infantil psicoemocional extremo a las niñas, niños y adolescentes. Y en ese orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia, cuando reconoce el término, dice: la alienación parental debe de ser sistemática. Al ser sistemática, ¿quién la puede ejercer? En las niñas, niños y adolescentes, en las hijas y en los hijos, cualquier miembro de la familia. Cuando la Suprema Corte de Justicia dice cualquier miembro de la familia, quiere decir que es cualquier miembro de la familia. En contra de uno de los dos progenitores, padre o madre, por lo general es en contra del no custodio, pero entonces la alienación parental la puede ejercer una abuelita o la puede ejercer un abuelito, ¿no? O sea, resulta ser que es un padre o una madre trabajador, lleva al niño de 11 años, la abuela ya es viuda y pues empieza a encariñarse mucho con la nieta o con el nieto, incluso ha pasado con la hija, pues está trabajando todo el día y resulta ser que el niño de los 11 años es muy feliz con su abuelita y pues un día la abuelita, quién sabe qué le pasa, pero dice, ¿sabes qué? Robertito, es mejor que te quedes a vivir conmigo, porque pues tu mamá tiene muchas cosas que hacer, ya trae una nueva pareja o simplemente trabaja todo el día, quédate a vivir conmigo. Y resulta ser que un buen día Robertito, pero la abuelita le dice esto a Robertito mañana, tarde y noche. Ay, tu mamá, mira, a las 8 de la noche siempre llega tan tarde. Bueno, tu mamá, ¿cómo te trae con los tenis tan sucios? O sea, es constante, constante, constante. Un día Robertito dice, ¿sabes qué, mamá? Que no te soporto. O ¿sabes qué, mamá? Yo no quiero convivir contigo. El fin de semana la mamá ya no lo puede llevar a ningún lado porque él quiere estar con la abuelita. ¿Qué es lo que está pasando? Que a este chico constantemente le están hablando mal de la mamá. Llega un punto, y estoy poniendo un ejemplo de una misma familia para no irnos a los casos extremos. ¿no? Bueno, que este sería un caso extremo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese niño ya se gestó en él una imagen completamente negativa de su mamá. ¿Y quién le está generando? La abuelita. La abuelita, y hay muchos abuelos y muchas abuelas que viven dramas. Y yo respeto mucho a estas personas porque viven dramas terribles. De estar cuidando a los niños, se ve el caso donde no los vuelven a ver porque un buen día se enojó la nuera o el yerno o la hija. Una pregunta no los vuelven a ver, pero también
hay abuelas o hay abuelos que generan estas Violencia, dinámicas claro. y esto también bajo los criterios de la Suprema Corte de Justicia, hoy por hoy, eso es alienación parental. Yo quisiera, perdón, déjame terminar esta idea, yo quisiera que tratáramos de ponernos por un momento en la mente de una niña, de un niño de 7, de 8, de 9 años o de un adolescente. Es cierto, ellos en un momento dado se van a acomodar. Hace poco yo escribía que pensemos en esa psicología. ¿Qué es lo que pasa? Los niños no tienen la capacidad de entender ni de resolver con lo que se les está todo el tiempo atormentando. Llega en un momento en que generan una resistencia automática. ¿Sabes qué? No quiero hablar del problema, no quiero ver a mi mamá, no quiero ver a mi papá. Es decir, en cuántos momentos, en cuántos hechos estos mismos niños no es que tengan ya un odio hacia el padre o hacia la madre, sino que ya no pueden con la problemática que les tienen imbuida todo el tiempo. Ahí hay un especialista, me parece que es Gurdish, o no tengo el dato, se los paso, sí lo tengo, pero déjenme buscarlo. Él, ¿qué es lo que lo recomienda en estos casos? Él recomienda que cuando un padre o una madre ya son objeto de alienación y están revinculándose con sus hijas y con sus hijos, los dejen ser. Es decir, si ellos muestran un determinado rechazo, pues imagínense que sí es difícil para cualquier mujer y para cualquier hombre que después de 5 o 6 años no veas a tu hijo lo quieres abrazar y que el niño te diga, no, a mí no te me acerques, o que la niña te diga, ay, papá, hueles muy feo. No lo sé, ¿no? Que te digan muchas cosas, pues es durísimo, ¿no? Y los papás llegan con juguetes y mijita y les hacen mil cosas y los niños no los quieren ver. ¿Qué recomiendan los especialistas? Déjenlos, pero asistan a la convivencia. Claro. Aunque los niños muestren una negativa, asistan. ¿Para qué? Para que este fenómeno no siga avanzando. Es decir, este fenómeno de la alienación parental es un hecho reconocido por la Suprema Corte de Justicia, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, daña a las niñas, niños y adolescentes de manera extrema y lo tenemos que detener. ¿Cómo? Generando... A ver, adelante, perdona. Dime, no, adelante, te escucho. Yo pediría quizá dar un paso atrás, ¿no? Ya entendimos o ya escuchamos aspectos legales, los términos bajo los que termina ocurriendo este horror. Sí, Mili. Yo te pediría dar un paso atrás y al final pensar en que no necesariamente tienen que estar habiendo un proceso de divorcio para que esto ocurra. Y me explico, hay parejas que si bien no están divorciadas ni legalmente ni separadas físicamente, le están acabando la vida a sus hijos, viviendo bajo el mismo techo y sosteniendo un matrimonio, no sé si insostenible o no, no sé si todavía con capacidad de resolver o no, pero está ocurriendo la alienación. No necesita haber toda esta maquinaria del divorcio para que los niños la experimenten y la sufran y la vivan sin tener para dónde correr, porque ahí ni siquiera existe una posibilidad de decirle al señor juez, oiga, señor juez, mi mamá me trata de la cachetada, yo lo que quiero es vivir con mi papá. Mira, qué bueno que tocas... No, porque papá y mamá están viviendo bajo el mismo techo. Qué bueno que tocas el tema porque efectivamente la alienación parental se da viviendo bajo el mismo techo. Hay quienes comentan que la alienación parental se da únicamente en los casos de separación y divorcio. Esto es erróneo. La alienación parental, y más con el término que acabo yo de decir, con el concepto que determinó la Suprema Corte de Justicia en la sentencia 11/2016, efectivamente la alienación parental se puede dar bajo el mismo techo. Y por eso ponía yo el ejemplo también de la abuelita. O sea, no necesitas estar en tribunales para que se dé la alienación parental. ¿Qué es la conducta que marcó la Suprema Corte de Justicia? Es estar denostando sistemáticamente a una persona. Y desde luego, puede ser que en una familia, tú ahorita lo que comentabas, a mí yo lo catalogaría como una situación de violencia familiar, pero vamos a suponer que en la violencia hay una violencia que se esconde, que es la violencia pasiva. Y en la violencia pasiva podríamos ver al padre o a la madre que sistemáticamente hablan mal del otro progenitor.
al grado de que los hijos o las hijas empiezan a mostrar rechazo. No nada más es una situación de que se puede dar de agredir o de insultar al papá o a la mamá, de faltas de respeto, no, sino que reiteradamente le estás hablando tú mal de la mamá o del papá. Dicen que luego poniendo ejemplos da uno ideas, pero en la vida cotidiana sabemos de muchos casos, ¿no? Todo lo hace mal, qué feo hace esto, Claro. no te cuida, no te da, no Ve te... cómo te tiene, no te bañó, ¿verdad? Mira nada más qué ropa tan sucia traes, estás mal peinado, ¿cómo no vas a ser tan torpe? Pues con esta mamá o con este papá, pues obviamente sé. no sabes comer, ¿cómo vas a saber comer si quién sabe dónde está el señor o la señora, ¿no? Entonces, efectivamente, esta tortura, porque se equipara a la tortura, y incluso por ahí ustedes pusieron un post extraordinario en donde decían que la alienación parental equivale a vivir en guerra. Efectivamente, si ustedes ven cualquier video de UNICEF, hay unos videos extraordinarios sobre los niños de Siria que los han estado entrevistando, yo los he estado siguiendo, y lo que comentan estos niños de Siria, estas niñas y estos niños de Siria, es exactamente lo que les sucede a un niño que vive alienación parental, o sea, en su justa dimensión guardada, va a haber ahorita en la justa dimensión, pero el martirio y la tortura constante que vive esa persona es equiparable a lo que está viviendo un niño en una guerra. Un buen día no saben qué fue de su papá, un buen día no saben qué fue de su mamá, qué fue de su abuelita, qué pasó con su escuela, qué fue de sus compañeros. Y en ese orden de ideas hay tres diferencias que me gustaría, entrando ya a estos términos, hacer la diferencia entre alienación parental, obstrucción del vínculo y sustracción de los menores. La alienación parental es este daño psicoemocional que puede ser dentro o fuera de la casa. La obstrucción del vínculo puede ser aquella mujer o aquel hombre que simple y sencillamente no quiere que los hijos convivan con el otro, pero no les habla mal. O sea, yo no estoy de acuerdo en la pareja o en las parejas, o no estoy de acuerdo en que tu papá te lleve a pasear y cada vez que te lleva, o tu mamá te lleve a pasear y cada vez que sale con ustedes, en vez de atenderlos, les presentan una nueva pareja. No me parece. Entonces, no le voy a hablar mal, pero el día que te toque verlos, entonces ese día, pues, tiene examen, tiene dentista, tiene lo que sea, pero están evitando a juicio personal esa convivencia. Y aquí también hay muchos criterios y muchas jurisprudencias que también dan soluciones. O sea, aquí la recomendación para la teleaudiencia tan amable que nos está escuchando es que no se hagan justicia por propia mano. O sea, la realidad es que eso está prohibido. O sea, nadie nos podemos hacer justicia por propia mano. Que las autoridades sean eficientes o no sean eficientes, ese es otro boleto. Claro. Pero de tus pistolas no puedes hacer las cosas. Y de la misma manera, en el caso de la sustracción, hay muchas personas que simplemente dicen, mira, yo no me voy a pelear, ya me divorcié. Vivimos en León o vivimos en San Luis Potosí o en la Ciudad de México, me voy a ir a vivir a otro lado. Le voy a avisar, le voy a mandar la carta al juez, pero yo pongo tierra de por medio y ver a los niños, pues no sé si puede por ahí de junio en las vacaciones y pues algo pasará en las vacaciones. Entonces a los niños no les voy a hablar mal, pero con tierra de por medio ya me los llevé. Entonces, ahí hay una interferencia parental y en muchos momentos nosotros hemos utilizado este término que hoy preparando la plática, la ponencia, pues yo pensaba, bueno, lo hemos utilizado porque nosotros mismos ya tenemos miedo a la crítica tan fuerte, porque es curioso, el grupo y la ola feminista hablan de que estos son derechos, que la alienación parental transgrede los derechos de las mujeres, pero nosotras somos 3 mujeres abogadas y yo mejor no les comento cómo nos ha ido. Y entonces ya se les olvidó que también soy mujer y que también soy profesionista y que no tiene ningún derecho a atacarme. Podemos tener diferencias, bueno, qué padre que tengamos diferencias, qué bueno que se dé el debate porque podemos llegar a nuevas ideas y a soluciones. Y
hablaba de la sustracción y viene la sustracción internacional. La sustracción internacional, que de hecho se celebra, está en Cámara de Senadores, pero tentativamente se pidió, hay la aprobación ya del día en contra de la sustracción, es el 29 de abril. Esta sustracción a nivel internacional, ahí es. Por eso yo hablo de que todo este fenómeno tiene que ver con la globalización. Es decir, hay una pareja en donde él es brasileño, ella es yugoslava, se ven muy bien, el niño viaja, lo ve cada determinado tiempo, pero un buen día el padre que vive en Yugoslavia tiene a la hija de visita y decide que a partir de ese momento lo mejor que le puede pasar a su hija es quedarse a vivir ahí. Y la madre brasileña no la vuelve a ver. Y entonces imaginen estas problemáticas, si a nivel nacional y a nivel local son muy complejas, imaginen a nivel internacional. Y son complejas de que incluso las mismas autoridades es complejo que las resuelvan. Hay el caso de una niña canadiense que la madre se regresa a México, después de 3 años viene el padre, se la llevan transgrediendo la ley y resulta ser que al día de hoy pues nadie sabe dónde está esa criatura. Y hablaba yo de alienación parental, de interferencia parental y de sustracción. Entonces, estos 3 términos que pueden en un momento dado parecer iguales, pero no lo son, ni siquiera jurídicamente, pues al final del día son maltrato infantil. Hablarle mal a los hijos, a las hijas del otro progenitor es maltrato infantil. Hablarle mal de la familia del padre o de la madre es maltrato infantil. Yo creo que como sociedad dicen que una sociedad se conoce por la forma en que trata a sus niños, a sus niñas, a sus adolescentes. Pues yo creo que nosotros estamos reprobados. Oye, Rocío, yo tengo varias Adelante. varias dudas, ¿no? Con mucho gusto. Primera, si hay una persona, digamos, por decir mi primo, si mi primo tiene un problema de alienación parental, ¿y a dónde tiene que acudir? ¿A quién tiene que avisarle? O sea, ¿cómo puede defenderse ante una situación de esta naturaleza? Pues tendría que acudir a un juez familiar dependiendo de dónde viva. Ahora, en este sentido, pues bueno, todo depende y te lo comento porque si está en la Ciudad de México, pues sí, desde luego la alienación parental se derogó. No obstante, este criterio de la Corte. Pero también habría que estudiar, él debería de estudiar el 323, todo el artículo 323, la fracción quinta, es en la que muchos jueces federales se han abocado a ella y pues bueno, tendría que acudir con un abogado especializado en materia familiar. No sé que sea, él opina que hay una alienación parental y plantearle la situación al juez. A ver, no sé si estaba casado, si vivía en concubinato, si ya está separado, si es dentro de la misma casa, porque si es una situación de violencia, pues bueno, lo primero que hay que hacer es levantar una denuncia. Sí, somos muy ignorantes en el derecho, ¿no? En la forma en cómo nos conducimos. Si nosotros tuviéramos una cultura jurídica, pues no nos meteríamos en tales laberintos sin salida. Fíjense que les quiero platicar, que a mí me llama mucho la atención. Yo he llevado divorcios de extranjeras y me llama poderosamente la atención. Yo por lo general, especialmente con las mujeres o incluso con los hombres, cuando les digo, ¿por qué te quieres divorciar? Cuando la gente me da unos razonamientos muy extensos y no sé qué, se percibe su confusión. Digo, yo no soy psicóloga ni soy psiquiatra, pero son pautas que me han servido y que además han sido acertadas. Y este tipo de extranjeras que tienen introyectados sus derechos, ellas te dicen, porque quiero. Punto. Porque quiero. 2 palabras. O sea, me divorcio, ¿por qué? Porque quiero, porque es mi derecho y me quiero divorciar. Así de fácil y de sencillo. A una de ellas, el esposo, y bueno, le querían inventar cuantas cosas ustedes se quieran imaginar. Y con el abogado contrario le dije, a ver, abogado, todas las cosas que vas a inventar nos vamos a enfrascar en un pleito que no es posible. Y me decía, abogada, es que tiene todo, el esposo la ama, ha hecho hasta lo imposible, los niños son una monada. Y le dije, a ver, yo te voy a decir cuál es mi punto de vista. Si te convenzo, entramos sin pelear,
¿Entramos a una mediación o entramos a simplemente terminar esto? Adelante, abogada. Digo, ok. Le dije, porque es su derecho. Me dice, abogada, una plática larga, ¿no? No tengo nada que argumentarte, es su derecho. Le dije, si después se vuelven a casar o si después lo que quiera, eso no importa. La señora hoy por hoy quiere divorciarse. Y va a ser hasta lo imposible y hasta que se divorcie. Claro. Y efectivamente se divorciaron. Yo perdí después la pista de ellos, pero les quiero decir que salieron del tribunal tomados de la mano. Yo estoy segura que esa pareja en algún punto volvió a reconciliarse, ¿no? Otra intervención que tengo, porque tengo muchas dudas, perdón. Adelante. De todo el programa me estaba aguantando, ¿no? No, adelante. Y entonces, bueno, la siguiente pregunta que yo tengo, o el comentario que te quiero hacer es que así, efectivamente, como dices, hay una cultura general mexicana maleducada, porque estamos muy maleducados a no respetar a los demás. Y esto, vaya, se ha ido deteriorando. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria teníamos que resolver un libro de educación cívica y que a la fecha es inexistente. Todas estas cuestiones de cómo convivir en sociedad, cómo respetar al otro, etcétera, que son parte de la cultura filosófica, por ejemplo, el reflexionar, el cuestionarte, el analizar críticamente las situaciones y etcétera, pues son inexistentes en todos lados. Y entonces la gente se deja llevar por las telenovelas, ¿no? Por las películas y actúas en relación a lo que tú estás viendo en la pantalla. Y entonces a mí me llama mucho la atención ese tipo de cosas, porque, bueno, yo hice un divorcio hace 13 años y lo primero que le dije a mi marido fue, de la misma manera en la que tú y yo nos casamos con todo el amor, de esa manera nos tenemos que divorciar por el bien de tus hijos. Porque en la medida en que que yo esté bien, tus hijos están bien. En la medida en la que tú estés bien, tus hijos están bien. Y de esa manera lo logramos y lo hemos logrado maravillosamente. Pero sí falta una cultura del respeto, sí falta una cultura de la convivencia, sí falta una cultura, como bien dices, Rocío, de estar educados en las cuestiones del derecho, ¿no? Y bueno, aprovechando, tranquilamente, ¿te estás bien? Salud. Y la tercera cuestión que te quería preguntar, ¿de qué manera tú practicas ese activismo a favor de los derechos de los niños? Y ya esas serían mis preguntas. No te preocupes, cuando Tranquila, Rocío. Mientras tanto Sí. podemos ir saludando. Y tú tranquila, tú tranquila. Mucha gente saludó, se metieron desde Iztapaluca, Coahuila, por ahí leí. De Puebla. Michoacán. Qué gusto que nos estén escuchando y ojalá llegue toda esta información a las personas que están pasando justo en este momento para que pueda ayudar a muchos niños. Y de todas vamos a... De la alienación parental es horrible. Por todos lados escuchas mamás que se ponen en contra de los papás, escuchas papás que están en contra de las mamás, escuchas papás que se están peleando enfrente de los hijos, escuchas a los abuelitos que intervienen y que se metiches y entonces opinan. Fíjate, a mí yo lo más revelador que encontré, obviamente, pues, poniéndonos al tanto del tema, lo que más me sorprendió fue que no solamente fuéramos a hablar de papás en contra de mamás y viceversa, nos íbamos a topar con gente negando y descalificando la existencia misma, la existencia propia de la alienación, cuando la estamos viendo suceder. Eso a mí me súper sorprendió, ¿sabes? Oigan, Claro. bueno, yo quiero, Guille, yo no soy la experta, pero igual ya he tenido que ver algunas cosas en juzgados. Tú estás preguntándonos que a través de qué medios probatorios se acredita en un juicio esta figura de la alienación parental. Generalmente cuando ya estás dentro de un juicio de divorcio, no sé si tú hayas ido por un proceso civil o por un proceso penal. En el caso de un proceso, si te estás divorciando por este tema, tienes que iniciar un proceso penal y durante este proceso penal habrá
una charla de tus hijos con un psicólogo del juzgado y él es el que decide si hay muestras claras de alienación parental por parte de la persona que está ejerciendo la custodia en ese momento. Entonces, sí hay pruebas, pero no las tienes que hacer externas, generalmente es durante el juicio y es el juzgado quien te va a decir con quién tienes que llevar a tus hijos para que tengan una charla y a través de una charla hagan un dictamen psicológico para evaluar la alienación parental. Entonces, Guille por ahí, y también Acatlán, Puebla, hola, y Veracruz, hola. Sí, nos escuchan de todos lados hoy. ¿Ya estás mejor, Rocío? Por ahí andan, hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien, Rocío? Una disculpa, por favor. No, Comenté fuera de cámaras que soy asmática. Ay, sí. Bueno, se me secó la garganta y empieza. se me seca la garganta. Bueno, no te lo pregunto yo, te lo pregunta alguien que está en el programa, digo, para que recuperes el aire ahí un poco. Nos está contando acerca de un caso de una pequeñita de 7 años que pierde a la mamá. El papá decide que no va a ver a la familia de la mamá, o sea, ni a la abuelita a la mamá de la mamá muerta, ni tampoco a sus tías, y que el papá es una persona sumamente ocupada, que trabaja casi todo el día, y entonces la niñita de 7 años está sola. Yo no sé, ahí sí no sé, si desde la figura de un familiar, como podrían ser los abuelos o como podrían ser los tíos, legalmente se puede proceder a probar una alienación o hacer algo para que puedan volver a ver a la niña. Bueno, mira, eso que tú preguntas, pues desde luego que hay que ejercer acciones legales. Ese es un tipo de violencia. Habría que ver de qué entidad es. Si es del Estado de México, la figura cumple las características, ahí está regulado y la podrían invocar. Ahora, por lo que comenta esta persona, si esa pequeña está sola o está descuidada, bueno, pues hay que ir recabando pruebas. Miren, es muy importante que la gente sepa que el derecho son pruebas, el derecho son evidencias. Entonces yo puedo decir misa, pero si no lo pruebo, es muy difícil. Ahora, ahí hay una situación que a mí en lo particular llegó un punto donde yo dije, se acabó con las pruebas periciales en psicología, porque en este tema de la alienación parental, y ese es uno de los motivos, estaba mal regulado. Efectivamente estaba mal regulado el 323 séptimos. Se decía que, déjenme recordar, que el Departamento de Psicología determinaría, a ver, ni el Departamento de Psicología ni nadie puede determinar nada ni resolver, porque el único que puede resolver y determinar es el juez. El juez, claro. Cuando yo caí en cuenta de esta situación, dije, a ver, la pericial en psicología y en psiquiatría, porque ahí es donde entra mucho el encono de la alienación parental. Y si es, y si no es, y si existe. Es que es un hecho y el derecho no reconoce aspectos científicos. El derecho regula conductas humanas. Entonces, esta persona que nos está preguntando, hay que acudir a los tribunales y mucha gente se detiene porque dice, es que yo no tengo recursos económicos. Hay jueces, hay defensores de oficio y hay que acudir a ellos. Y Citlali, pues bueno, este ataque de tos imprevisto, creo que así como los medios digitales, pues bueno, mi ataque de tos es algo así inesperado, ¿no? Sucedió. Mi respuesta, Citlali, te quiero decir que la materia del derecho familiar y específicamente la alienación parental es un tema que exige un trabajo interno constante. ¿Qué hago yo para encontrar el equilibrio? Como persona, procuro hacer meditación. No me gusta expresarlo públicamente, pero soy una persona creyente. En ese sentido, diferencio mucho lo que la ley reconocía como la laicidad.
por mi profesión, por las cuestiones políticas. Sin embargo, soy católica, apostólica y romana, practicante. Y me considero una persona de fe. Y creo yo que, como comentaba también fuera de cámara, es una realidad que yo llego a este tema accidentalmente. Y en ese término de fe, estoy totalmente convencida de que llegué a este tema y que he podido ayudar a niñas, niños y adolescentes, y que junto con los activistas con los que hemos hecho grandes cosas, en primer lugar, crear conciencia, he tenido fuertes diferencias, fuertes enconos, pero el punto de vista que no se puede perder es la causa. Y el activismo exige un compromiso personal, porque hoy precisamente escribía, por ahí comparto la liga, que llegar a los juzgados familiares y trabajar con la alienación parental es como llegar a terapia intensiva. Y la experiencia me ha enseñado que hay que tener claro que si puedes vas a salvar a alguno de esos niños y al que salves ya lo ayudaste. Pero tienes que tener la absoluta convicción de que quizá no puedas hacer nada. Y eso como persona es muy frustrante y es muy doloroso. Incluso hay el caso de 2 niños que recuperamos y no saben, fue una batalla de mucha gente. Logramos convencer a muchas autoridades y cuando se recuperaron y esos niños en audiencia le dijeron a la mamá, no te queremos ver, no queremos convivir contigo y si nos mandan contigo nos vamos a escapar. Fue terrible. Qué fuerte. Entonces, pues Citlali, esas son las partes que a mí me ayudan y desde luego, pues bueno, ustedes que son una parte de apoyo, como comentaban, femenino, practico deporte, me gusta mucho leer. Para resolver este tipo de problemáticas, me encantan las series policíacas extranjeras, es obvio, ¿no? Mucho también, pero especialmente las series policíacas, más que las series, Y que hay muchas, ¿eh? Hay ¿no? muchas. Me encantan. Rocío, tenemos una pregunta que ya es así como súper seria. Por favor, es Víctor Hugo Martínez de Coahuila y nos pregunta, y leo textual, ¿se puede denunciar a una persona que es alienadora o obstructora que trata por todos los medios que no se realice convivencia entre el padre y los hijos por más de 4 años? ¿La ley castiga este tipo de obstrucción y violación de sus derechos? Hay que ver la ley de Coahuila, pero de entrada te digo que sí. Mira, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la gente muchas veces se cansa y se desgasta y gasta mucho dinero en abogados o en abogadas. Y muchas veces hay desconocimiento. Por ejemplo, si tú evitas reiteradamente la convivencia con el papá o con la mamá, se puede solicitar a la autoridad que en virtud de que impiden la convivencia se dé la suspensión de la patria potestad. Ojo, no estoy diciendo pérdida, suspensión. Y la ley lo determina. Entonces, que esta persona acuda con una abogada, con un abogado, o bien lo primero que yo le diría es que también acuda con un especialista en psicología o en áreas de la salud o de psiquiatría, que no se diagnostiquen, que comenten qué conductas son, porque con estos conceptos que yo les he dado, y preparando también el programa, yo caí en cuenta, no todo es alienación parental. O sea, la Corte dice reiteradamente, negativamente, hable de un progenitor. Y reiteradamente, pues también es un concepto que habría que ver qué es reiteradamente. ¿Cuánto es reiteradamente? Claro. Claro. Prácticamente de todo el tiempo. La obstrucción de ver a sus hijos durante 4 años es algo muy bueno. Hay que ver por qué. Ahí sí siento que ya. ¿Por qué dejó esa persona pasar tanto tiempo? Mira, hay muchos padres que optan por tomar la decisión de que no quieren ver a sus hijos en tribunales o no los quieren ver en centros de convivencia y que en son de la paz van a pagar la pensión alimenticia, van a cumplir sus obligaciones
pero que cuando los hijos cumplan 18 años los busquen. Y son decisiones muy respetables. Yo conozco a 3 personas que han tomado esa decisión, los 3 varones, y pues se la han jugado porque imagínate tú, si efectivamente hay autoridades que les han dicho que es alienación parental, si ahorita no lograron recuperar, la mayoría de edad, los hijos tengan 18 años y de oír que toda la vida te hablaron mal de una persona, muy difícilmente. No, o es tu enemigo o es un perfecto desconocido, básicamente. Esos serían No tus solamente razones. un perfecto desconocido, es un perfecto desconocido Un enemigo. malo. O tu enemigo, Descalificado. por eso digo. Enemigo. El caso de esta Independientemente. persona está en Nuevo León. Él vive en Coahuila, desde ahí nos ve, pero su caso está llevándose en Nuevo León. Y En ya las Nuevo razones de León, por qué ha pasado 4 años no las conocemos. yo creo que eso es lo que tendría que hacer, ¿no? O sea, apoyarse de las dos. Una consulta a especialistas de la salud y una visita, una primera entrevista con un abogado o con una abogada, incluso puede acudir a la Defensoría de Oficio, ¿no? O sea, yo sé que hay muchas personas que en un momento dado pueden decir que está el inconveniente del dinero. Hay muchas personas, porque aquí les quiero decir que una de las situaciones que llama la atención y que alarma es que la alienación parental, hay un nivel medio para arriba de quienes la ejecutan y también un nivel de escolaridad alto. En alguna ocasión uno de los jueces, bueno, acabo con esta pregunta de Coahuila y de Nuevo León, hay que acudir al tribunal, hay que ver cuál es el caso específico, hay que ver por qué le han obstruido el vínculo 4 años, por qué se distanció, por qué dejó de seguir con el asunto, porque cada asunto tiene sus especificidades. Se cambió de ciudad, hay una nueva pareja en él o en ella. ¿Qué pasó? ¿Por qué 4 años? O sea, es mucho tiempo. Les comentaba yo de un juez que me decía, abogada, es muy triste que esto se dé, pero efectivamente, porque le decía yo, oiga, yo voy notando estas pistas, ¿no? Se da en un nivel escolar alto, se da en personas que tienen, pues, acceso económico, no digo que sean millonarios, mucho menos, pero con una posición, con sus Más necesidades solventes, cubiertas. Y me decía, mire, abogada, yo voy a ser muy enfático en esto. La gente más humilde todavía respeta lo que los jueces, las determinaciones de los jueces. Y lo que nosotros decimos lo cumplen. Desafortunadamente hay toda una generación que no respetan ni a la expareja, y lo digo con todo respeto, no respetan la ley, no respetan a sus padres, no respetan a sus hijos y no respetan nada. ¿Por qué ha sucedido eso? Hay que verlo como fenómeno social. Por eso es que yo soy enfática en este fenómeno globalizado. ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento nos materializamos? Hay 2 áreas del derecho que también son muy importantes tenerlas. La sociología jurídica como movimiento social, como todos esos cambios, y el derecho internacional. ¿Por qué? Porque viene todo ese entramaje de los derechos a nivel internacional que defienden a las niñas, niños y adolescentes y que de alguna manera aterrizan en cada país. Creo que ya contestó, no sé si hay perdón. otra pregunta. Y nos está comentando que, no les dejan verlo por una supuesta violencia familiar que nunca se llegó a comprobar y que básicamente él decidió alejarse por miedo a que la mamá de sus hijos le hablara a las autoridades y él se viera como envuelto en un problema con la policía y enfrente de los hijos, ¿no? Que me parece que es un poco resguardando su seguridad también, ¿no? Para no hacerlo más grande. imagen ante tus hijos, ¿no? Yo creo que hizo bien, bueno, es muy aventurado responder sin conocer Claro. al amigo pero en atención a que nos está preguntando y en atención a las redes sociales. Mira, yo creo que es importante que si tú ya tienes un expediente, que ya tengas un antecedente, considera algo. La materia familiar no causa estado. ¿Qué quiere decir esto? Que si cambian las circunstancias, tú puedes invocar o puedes acudir nuevamente con las autoridades
exponiendo las nuevas circunstancias. Es decir, vamos a suponer que este hombre se sometió a un tratamiento psiquiátrico o psicológico y hasta la fecha sigue con él. Bueno, pues sería un motivo para decir, oiga, mire, a mí me acusaron de violencia y fíjese que llevo 6 meses en terapia y pues soy otra persona, me di cuenta de conductas que yo también me equivoqué. O sea, en muchos momentos la gente dice, es que me hicieron. No, hay que ser maduros. ¿Qué estoy haciendo yo que estoy teniendo esta complejidad de vida? ¿Qué estoy haciendo yo que esta persona me está marcando determinada conducta? O sea, si hacemos esa introspección, podemos también tener esa madurez y tener esas herramientas internas de acudir nuevamente con la autoridad. Y en ese sentido es importante hacer énfasis en que el derecho familiar es multidisciplinario. O sea, hoy la materia familiar no se resuelve solamente con leyes, se resuelve de forma multidisciplinaria. Y bueno, retoma tu expediente, la persona que nos está preguntando, retoma tu expediente, ¿no? Y busca nuevamente a tu abogado, a tu abogada, y si no busca otro abogado, busca otro abogado, pero yo creo que tus hijos merecen, porque si la vida te hizo padre de esos hijos, tus hijos merecen tenerte, tus hijos merecen tu dirección, tus hijos merecen tu esfuerzo, merecen que cumplas con tus obligaciones. Y bueno, pues búscalos, ¿no? Claro, y como dices, o sea, nunca está de más volver a retomarlo y decir, ok, Claro. o sea, a ver, ya estuve en terapia, quizá no salí como agresivo, ¿no? O a lo mejor lo que decía Rocío, pruebas, Claro, ¿no? Si nunca se le probó nada, ver cómo puede armar el expediente para decir justo, o sea, esto está mal aplicado, ¿no? Claro. Es como seguir buscando eso. No, Claro. y también hay una circunstancia, ¿no? Hay un dicho que dice que mata a un perro y te dicen mata perros, Claro. ¿no? Bueno, imagínense si toda la vida vamos a vivir por un hecho determinado, arriesgando todo nuestro porvenir. Eso tampoco es correcto. Claro. Fíjense que hay un principio jurídico que yo lo he hecho principio personal. Hay una ley que habla de la prescripción. Es decir, determinados hechos tú los puedes demandar en determinado tiempo. Y si eso lo lleva a uno a la vida personal, pues hay cosas que tienen que prescribir. Claro. No puedes vivir la vida cargado, ¿no? Después de 30 años, oye, eso pasó hace 30 años. Ah, pero pues a mí me sigue doliendo, qué horror, ¿no? Claro, claro. Claro. Entonces, el drama, nuevamente, yo lo comparto. Es para las niñas, los niños y los adolescentes. Los adultos tenemos que hacer mucha introspección. Las autoridades hacen un buen trabajo, hacen también un mal trabajo. Sin embargo, si tomamos conciencia de que nuestra sociedad merece un mejor mañana, de que las niñas, los niños y los adolescentes deben estar orgullosos de nacer en México, deben de tener garantizado su hoy y su porvenir en México, esa es tarea de todos. Claro. Y peleándonos, pues yo no creo que vayamos a llegar a ningún lado. Claro. Denostándonos no vamos a llegar a ningún lado. Son Claro. la nueva generación. ¿Qué me parece, Rocío? Tú eres una persona muy sensata. Obviamente me queda clarísimo que para ti el bienestar de los niños y de los adolescentes es prioritario, pero pues también uno en el camino se encuentra con abogados que no piensan así, ¿no? Y que en lugar de ser figuras conciliadoras y que traten de verdad de velar por los mejores intereses para esas criaturas, se compran un bando y de verdad tratan de destrozar al de junto. Entonces, yo creo que en este llamado a la sociedad también tendríamos que estar hablando un poco de esta revisión del ejercicio del derecho en México. Del ejercicio profesional, claro. Todos veamos por el bienestar de nuestros niños, porque los bienes materiales se pierden, se pueden rehacer, ¿no? Pero al final de cuentas la salud mental de un niño, el claro desarrollo, el bienestar emocional de una etapa maravillosa que debe de ser la infancia, se puede ver totalmente vedado y se puede ver dañado. Y que te marca de por vida. Claro, por una persona que se ha enconado con alguien más y por un mal abogado que tal vez en lugar de tratar de conciliar, dice, sí, échale, ¿no? Entonces, me parece que sí, como lo dices, es responsabilidad de todos. Así es.
Y yo creo que haces bien en marcar esto, porque efectivamente la ética profesional, yo creo que el COVID nos ha llevado a todos a tener grandes momentos de reflexión. Y así como a los médicos los cimbró, y los médicos han tenido que reflexionar y hemos visto a verdaderos héroes que todos de alguna manera les reconocemos el gran trabajo que han hecho, pues también puso a temblar a toda la medicina, ¿no? O sea, porque todas las fallas que hay en el sistema de salud, pues no son únicamente por culpa del gobierno, cosas así, no, hay una falta de ética y para la abogacía es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, en la carrera de Derecho llevamos una materia que se llama deontología jurídica. Pero, como todo, o sea, lo que hacen las carreras, pues es de alguna manera darte una embarrada de las cosas. Pero si tú como persona no tienes unos principios, pues es muy difícil que los lleves a la práctica profesional. Es parte de lo que estamos viviendo en el país. O sea, cuando oímos hablar de corrupción, de esa corrupción de la que todos estamos tan dañados, tan afectados y tan cansados, eso es falta de principios, eso es falta de integridad. Y hay que hacer un esfuerzo, ¿no? El mismo trabajo da ser bueno que ser malo. Bueno, pues hay que hacer el esfuerzo por ser mejores personas y no ser peores personas. Claro. Oye, nos preguntan, bueno, yo asumiría que en cualquier lado, en cualquier estado, pero preguntan en Michoacán, ¿cómo es que pueden tener acceso a un abogado de oficio? ¿O dónde consigues un? Hay que ir al tribunal de lo familiar y preguntar en dónde se encuentra la defensoría de oficio. Y van a la defensoría de oficio y exponen su caso. Y les quiero yo decir que la defensoría de oficio en muchos estados funciona muy bien y la defensoría de oficio federal es una maravilla cómo funciona. Como todo, habrá bueno y malo, pero en general las personas que han logrado recuperar a sus hijos, muchas han sido a través de la Defensoría de Oficio Federal. Hay que buscarlos. Hay teléfonos y hay a través de internet y todo, ya son datos que pues ahorita en la pandemia no sé cómo se esté contactando con ellos, pero se puede dar con ellos y el trabajo que están haciendo es un trabajo importante y un trabajo serio, que yo creo que también la gente lo debe de conocer, ¿no? De repente, hombre, pues no puedo pagar un abogado, no importa. No importa que no lo puedas pagar. Y quizá encuentres hasta mejores abogados ahí, ¿no? Porque todo el tiempo tienen que estar preparándose. Más especializados, exacto. Especializados, etcétera, ¿no? Oye, Rocío, y por ejemplo, la asociación en la que estás, Mil Pelotas para Ti, ¿qué labor tiene? ¿Cómo ayuda a los niños que tienen este problema? Pues mira, la organización hacemos mucha conciencia y mucho activismo social, que eso ya es generar conciencia del daño que causa la alienación parental, ya es un gran paso. Hablar del tema y tener la valentía de exponerlo y tener la valentía de sí, yo lo defiendo, ese es otro paso. Se ayuda mucho a los hombres y a las mujeres en contención, en el sentido de que hay un grupo en donde las personas exponen, ¿no? Hoy me pasó esto, hoy fui a tribunales, hoy recuperé a mi hija, o hoy fui por 7ª vez y pues no he visto a mis hijos y estoy desesperado o estoy desesperada, que eso a la gente de alguna manera le da contención, que yo creo que es muy importante. También nosotros cuando nos conocemos ha sido a través del arte. Todo este movimiento se crea porque el iniciador decide que hay que llevar, que quien se une a llevar pelotas el Día del Niño, que estamos en el mes de abril, cumple 4 años este movimiento, somos varios los iniciadores y que habría que llevarle a los hijos una pelota a los tribunales para dársela, para que los jueces le dieran la pelota que no le iban a poder dar a sus hijos. Él es Alfredo Salomón. Y fue muy bonito, fue muy emotivo y si ustedes lo buscan pueden ver todos los videos que hay de ese evento, ¿no? Ahorita me viene a la mente también Miguel Platas, me viene a la mente Octavio Maya, Jessica Hernández, está también varios, Neto Urbina, está también otra abogada, Ortiz, son varios los que somos, ¿no? Entonces, pues es importante que Valeria Ortiz
somos varios, entonces a todos ellos, porque estoy segura que hoy nos están escuchando, pues a todos ellos yo les mando un saludo. Yo desde mi trinchera lo que puedo hacer es escribir ahorita, escribir para los niños y los adolescentes. Como ustedes se dieron cuenta, pues bueno, el acceso de tos es parte de la alergia que padezco y del asma que padezco. No lo esperaba, pero bueno, ni hablar. Creo que en el momento mi pluma es la que puede hacer algo, y si ustedes me lo permiten y no hay otra pregunta del auditorio, quisiera yo leer un poema que se llama... Antes de que lo leas, nada más quisiera otra vez que mencionaras el nombre de esta asociación. Es 1000 pelotas para ti. 1000 pelotas para ti. 1000 pelotas para ti. Ustedes lo buscan así. 1000 pelotas para ti. Y ahorita, por ejemplo, viene el 25 de abril, que es el Día Internacional de la Lucha en contra de la Alienación Parental, que además les quiero decir, es impresionante, pero el trabajo que se está haciendo en países como Australia en contra de la alienación parental es muy fuerte. En Inglaterra, de ahí agregaríamos España. Este problema está también altísimo en Argentina, en Chile, en Brasil, y aún así se sigue negando. Pero en algún punto la Organización Mundial de la Salud tampoco reconoció el SIDA, y fue una pandemia que devastó a la humanidad. La alienación parental está devastando a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Ya la reconoció la OMS y vienen pruebas para el 2022 en donde se van a determinar el grado de alienación parental, y qué bueno, porque es en el beneficio de ellas y de ellos. Permítanme, por favor, voy a leer este poema. Cualquier cosa sacas tu Ventolin y te lo pones y ya. Oye, déjame decirte que aquí tenía Ventolin, agua, Estabas ya preparada para la acción. Pero me he ganado todo. Yo te respeto. Yo respeto tu persona, tus pensamientos, tus emociones y sentimientos, tu manera de actuar. Sé que tienes decisiones propias. Yo respeto que seas parte de mí, pero sé que no eres mía o mío. Sé que no me perteneces, que tienes impulsos propios, que late tu corazón a su son. Yo respeto que los latidos de tu corazón desde que existes han dependido no de mí, sino de una fuerza superior. Yo respeto que tu corazón pueda sentir amor y odio, y respeto que yo te pueda inspirar uno u otro. Intentaré inspirarte, amor, tanto como el que tú, hija o hijo, me inspiras a mí. Yo respeto que tus pensamientos son independientes de los míos, que puedan ser parecidos y que no sean los mismos. Yo respeto que seas una niña o un niño, una joven o un joven, una mujer o un hombre. Yo respeto que tengas un camino propio. Yo respeto a toda tu persona, a todo tu ser, tus ilusiones, inquietudes, y por ahora, dame tus pequeñas manitas, déjame besarlas profundamente y caminemos por el parque, aunque sea por unos años. Te quiero tanto. Gracias. Ay, qué bonito. Ay, gracias. Ay, Rocío, pues muchísimas gracias. Sí, un placer haberte tenido por aquí. Rocío, hermosa. Es importante que estemos conscientes y claros de que cualquier duda que se haya quedado sin responder en este momento, sí se acerquen a la organización de 1000 pelotas para ti y busquen por todos los caminos reencontrarse con sus hijos, cualquiera que sea la historia que estén viviendo desde sus propios lugares. No dejen de luchar por ellos, no dejen que el tiempo siga pasando. Claro que la pandemia juega totalmente en contra de esta situación, la empeora por mucho, pero me parece que si hay voluntad y el amor suficientes, lo cual no tengo la menor duda de quien esté viviendo esto, que debe ser espantoso, habrá camino y habrá luz en esa ruta de vuelta a los brazos de sus hijos. Entonces, para todas las personas que lo estén viviendo, nuestra entera solidaridad. No es una lucha, no es una pelea hombres contra mujeres, es una pelea entre personas. Y poco nos importa, a pesar de que somos un colectivo que trabaja en función de la mujer, los derechos y todo lo que hay en pugna en este escenario actual en el que vivimos, no estamos señalando o hablando de alienación parental por darle la razón a la contraparte de las mujeres, porque parece que ese fuera el discurso bajo el que se quiere negar a toda costa que la alienación existe y que se ejerce y que lastima familias enteras, pero por supuesto lastima las partes más vulnerables de este sistema, que son los niños, que deben de ser por mucho el interés supremo de cualquier ser humano.
Exactamente. Yo nada más quisiera hacer como una acotación a todos los que nos están viendo. Este tema está abriendo, bueno, está en el mes de abril, porque básicamente los programas que vamos a tener próximamente serán enfocados al bienestar de los niños. No perdamos de vista que nosotros somos adultos hechos y derechos, que hemos tenido la oportunidad de elegir nuestros caminos, pero esos niños dependen de nosotros y dependen de nosotros para que crezcan como adultos sanos, como adultos felices y como adultos plenos. Es nuestra responsabilidad y no hay que permitir que eso se nos olvide jamás. Claro. Pues Rocío, te agradecemos infinitamente tu presencia y seguramente estaremos recurriendo a ti más adelante por algún otro tema relacionado con esto, que creo que falta mucho por hablar y seguro saldrán muchas dudas. Y pues bueno, Marce, muchísimas gracias. Rocío, muchas gracias. Muchas gracias a todas ustedes. Gracias a todos. Un placer compartir esta charla con ustedes. Lamento y me disculpo y les agradezco. ¡Hombre! Aquí luego decimos tonterías y mira. Nunca he visto que alguien se mortifique. Oigan, Guille Águila, que nos estuvo siguiendo toda la transmisión y resolvió algunas dudas, pide que le compartamos a algún directorio de organismos que apoyen este tipo de asuntos en asistencia psicológica. Entonces, la promesa está en la mesa. Vamos a publicar a lo largo de estos días toda la información que sea útil y en beneficio de quien esté viviendo esto. La recomendación de siempre, ya saben que somos bien rogonas, hay que picarle a la campanita para que les avise cuando estamos transmitiendo en vivo, sigan los eventos, síganos en redes y por supuesto hagan llegar estas charlas, denos like y hagan llegar esto a los ojos que estén necesitando hacerse de esta información y por supuesto gracias por todo, nos vemos en la que sigue, un abrazo grande a todos. Buenas noches a todas. Gracias, Rocío. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Qué placer escuchar.